Mi madre se escondía debajo de mi cama cada noche, lo peor fue descubrir el porqué. Nunca he contado esta historia. A veces me pregunto si realmente pasó, o si mi mente infantil distorsionó los recuerdos. Pero cada vez que cierro los ojos, puedo sentirlo. Esa sensación. Esa respiración. Esa presencia, bajo mi cama. Me llamo Samuel, nací en el año 2000, en un pueblito casi olvidado al noreste de Ohio. Un lugar donde todos se conocen, donde el silencio de la noche pesa, y donde incluso los secretos más oscuros pueden quedar enterrados por años sin que nadie los cuestione. Crecí en una casa pequeña, de esas tipo rancho, con todo en una sola planta. 3 cuartos, un baño, cocina, sala, nada especial. Lo especial era mi madre. Se llamaba Clara. Era una mujer fuerte, con los ojos cansados pero una sonrisa que sabía cómo hacerme sentir seguro, al menos, durante el día. Mi padre se fue cuando yo era apenas un bebé, así que nunca tuve un recuerdo real de él. Para mí, siempre fuimos solo mamá y yo. Ella era buena. No teníamos mucho dinero, pero jamás me faltó un plato de comida caliente o un abrazo. Trabajaba como mesera en un restaurante en el centro del pueblo, el típico lugar con olor a café viejo y pasteles baratos. Volvía tarde, con las piernas adoloridas y la espalda rígida, pero aún así, se las arreglaba para ver películas conmigo. Me arropaba, me daba un beso en la frente y me decía, estoy contigo, mi amor. Y durante mucho tiempo, eso bastó. Hasta que cumplí 6 años. Fue una noche cualquiera. Me había metido a la cama después de ver una película vieja de dinosaurios. Mamá vino, me cubrió con la manta azul que me encantaba, apagó la luz, y salió de la habitación, o eso pensé. Unos segundos después, la madera junto a mi cama crujió. No en el pasillo. No en la sala. No. Ahí mismo. Justo al lado de mí. Me quedé inmóvil. ¿Había sido el viento? ¿Un ratón? Me quedé escuchando. Entonces la oí. Respiración. Lenta. Pesada. Húmeda. Y venía de debajo de la cama. ¿Mamá? Susurré, apenas audible. No hubo respuesta. Solo una risa suave. No una risa de broma. No malvada. Era, como si estuviera disfrutando de un secreto que yo no entendía. Me tapé hasta la cabeza. Y entonces, de la nada, la vi salir gateando desde debajo de mi cama, como si fuera lo más normal del mundo. Se incorporó, me acarició el cabello y dijo: Duérmete, cariño. Mamá está aquí. Y se fue de la habitación. No pude dormir esa noche. Pero tampoco supe qué pensar. Tal vez era un juego. Tal vez estaba muy cansada. Tal vez, me lo había imaginado. La noche siguiente ocurrió lo mismo. Ella me arropó, apagó la luz, y segundos después, la escuché arrastrarse debajo de la cama. Pude distinguir claramente el sonido de sus rodillas golpeando suavemente el piso de madera, y como el colchón se elevó apenas unos milímetros por el movimiento. Luego, el silencio. Y de nuevo, esa respiración. Pasaron las semanas. Los meses. A veces, hacía cosas extrañas. Golpecitos. 3, 2, 4. A veces, 5. Siempre en secuencia. A veces suaves. A veces secos, como si usara los nudillos. Si me movía en la cama o me sentaba, se detenía. En cuanto me volvía a acostar, continuaba. La primera vez que la vi asomarse por el borde inferior de la cama, casi grito. Estaba acostado, intentando no pensar. Sentí que me observaban. Lentamente miré hacia abajo. Y allí estaba. Su rostro apenas iluminado por la luz tenue del pasillo. Un solo ojo visible. Sin expresión. Solo, observando. No dije nada. Me quedé quieto. Como si al no moverme, pudiera desaparecer. Con el tiempo dejé de mirarla. Dejé de buscarla. Me convencí de que si no la veía, tal vez no estaba. Una noche, ya con 9 años, traté de escapar de la cama para ir al baño. Fue un error. Apenas saqué el pie por el borde, una mano me sujetó el tobillo. No fuerte. Pero con una firmeza helada. No me dejó avanzar. Solo, lo sostuvo. Y luego, esa risa. La misma. Siempre la misma. Volví a la cama.
No dormí más esa noche. Nunca se lo conté a nadie. ¿Cómo podía explicarlo? ¿Cómo le dices a un adulto que tu mamá duerme debajo de tu cama todas las noches y se comporta como otra persona? Durante el día, era la madre de siempre. Me preparaba panqueques los domingos, me ayudaba con los deberes, me abrazaba cuando tenía pesadillas, aunque irónicamente, ella era mi pesadilla. Una vez, con algo de valor acumulado, le pregunté: «Mamá, ¿por qué duermes debajo de mi cama?». Ella sonrió, como si le acabara de decir algo tierno. Me revolvió el cabello y dijo: «Bo, mi amor, yo no hago eso. Debes estar soñando cosas tontas». Y esa noche, los golpes bajo el colchón fueron más fuertes. Más rítmicos. Más desesperados. Cuando cumplí 11 años, me regaló algo inesperado, una cerradura para la puerta de mi habitación. «Ya eres un hombrecito», dijo. Y después de eso, no volvió a entrar. Nunca más. Durante años pensé que todo había terminado. Pero no. Solo estaba dormido, esperando. 12 años después, cuando tenía 23, mi madre murió de cáncer. En sus últimos días, apenas hablaba, estaba desconectada del mundo. Hasta que una noche, mientras yo le sostenía la mano, abrió los ojos con una claridad que no veía en ella desde niño. Me miró fijo, con esa misma expresión de las noches bajo la cama, y me dijo: «Te mantuve a salvo, ¿sabes? Nunca estuviste solo por las noches». Y entonces, después de que mi madre muriera, su frase se quedó clavada en mi cabeza como una astilla que no puede sacar. «Te mantuve a salvo, nunca estuviste solo por la noche». En ese momento, no supe qué responder. Solo me quedé sentado a su lado, en silencio, apretando su mano hasta que se volvió fría. Después del funeral, regresé a la casa. No vivía ahí desde hacía años, pero me tocaba ordenar sus cosas, decidir qué guardar, qué tirar, qué vender. La casa olía a polvo viejo, a madera húmeda, pero también a recuerdos. Recorrí cada rincón. El sofá donde solía quedarme dormido, evitando mi habitación. La cocina con la pared marcada por mis alturas cada cumpleaños. La puerta de mi cuarto seguía ahí, intacta, con la cerradura que ella misma me puso a los 11. Abrí con cautela. El aire estaba estancado. El colchón era nuevo, alguien más había dormido ahí después de mí, pero la cama seguía siendo la misma. De roble. Firme. Pesada. Con ese hueco debajo que alguna vez fue mi infierno nocturno. Me arrodillé. No sé por qué. Curiosidad. Miedo. Instinto. Asomé la cabeza bajo la cama. Nada. Ni polvo, ni cajas, ni monstruos. Solo el eco de mis propios latidos. Me incorporé lentamente y me senté en el borde. Cerré los ojos. ¿Qué me estabas escondiendo, mamá? Esa noche dormí en mi antigua cama. Por primera vez en muchos años. Y a mitad de la madrugada, desperté de golpe. No por un sonido. Por una sensación. Como si alguien estuviera observándome. Pero desde otro ángulo. No desde la puerta. No desde una ventana. Desde abajo. Me convencí de que era mi mente jugando trucos. Me levanté, tomé agua, volví a la cama. Pero no pude dormir más. Pasaron días en los que todo parecía normal. Hasta que encontré la caja. Estaba en su armario, detrás de un par de sábanas viejas, tapada con ropa fuera de temporada. Era de madera, cerrada con una cinta que se notaba haber sido atada y desatada muchas veces. Adentro había cosas que no esperaba. Fotos. Papeles. Recortes de periódicos. Y en el fondo, un cuaderno viejo. De tapas duras, color vino. Era un diario. Su diario. Comencé a leerlo esa noche. Había entradas comunes, notas de su trabajo, frustraciones por el dinero, anécdotas tiernas mías cuando era niño. Pero a medida que avanzaba, las cosas empezaban a cambiar. Extracto, entrada de 2006, yo tenía 6 años. Sam dijo que me oyó debajo de la cama otra vez. No sé cómo explicárselo sin asustarlo. Pero no puedo dejar de hacerlo. No mientras eso siga afuera. Eso, ¿qué quería decir con eso? Seguí leyendo. 2007. Hoy lo vi mirando por la ventana. Estaba al otro lado de la calle. Alto.
Demasiado quieto. No se movía aunque soplaba el viento. Sam no lo vio. No puede verlo. No debe. 2008. Sigue viniendo. Cada noche. Siempre se queda parado mirando hacia su ventana. Yo me meto debajo de su cama para que no entre. Siento que así, no puede tocarlo. Mientras esté ahí, no puede acercarse. Sam nunca debe saber que esto es real. El diario seguía. Entradas con descripciones más extrañas, más preocupantes. Había dibujos. Figuras negras. Ojos. Ramas. Símbolos que no reconocía. Al principio pensé que había perdido la cabeza. Pero entonces encontré los recortes. Recortes de niños desaparecidos. Del pueblo. De pueblos cercanos. Todos en la misma franja de años en que ella se metía bajo mi cama. 2005. 2006. 2007, 2008. Cada uno con un rostro sonriente, y cada uno, según la fecha, desaparecido de su casa durante la noche. Algunos incluso eran conocidos míos del colegio. Niños que se decía que se habían escapado, o que habían sido secuestrados. Pero mi madre los tenía todos archivados. Y había uno más. Uno que me hizo sudar frío. Una nota manuscrita, no del diario. Suelta. Escondida entre las páginas. No pude salvar a Caleb. No llegué a tiempo esa noche. Escuché cómo se lo llevaban. Desde entonces, no duermo. No puedo. No dejaré que le pase a Sam. Caleb. Ese nombre me sacudió el alma. Mi madre tenía un hermano. Se llamaba Caleb. Murió a los 11. Yo siempre creí que fue por una caída. Eso decía la familia. Pero ahora. Empecé a dudar. ¿Y si todo lo que hizo, toda esa locura, fue porque de niño, ella tampoco estuvo sola por la noche? Tal vez ella misma había vivido eso. Tal vez su trauma fue tan profundo que dedicó su vida a protegerme, a su manera. Pero si era así. ¿Quién o qué era eso que veía? ¿Fue todo paranoia? ¿Una forma de justificar la muerte de su hermano? ¿O había algo más? Esa noche, volví a dormir en la cama. No porque quisiera respuestas, sino porque ya no podía ignorarlas. Me acosté. Apagué la luz. Y por primera vez en más de una década, abrí los ojos en la oscuridad y hablé en voz baja. Si todavía estás ahí, si alguna vez lo estuviste, dime por qué. Y entonces, desde debajo del colchón. 3 golpes. 2. 4. El mismo patrón de siempre. Me congelé. Pasaron segundos que parecieron horas. Y luego, desde la profundidad del silencio, una voz, baja, áspera, familiar, susurró. No es a ti a quien busca. No dormí después de esa noche. Los golpes bajo la cama, la voz, el patrón. Todo regresó de golpe como si el tiempo no hubiera pasado. Me sentía de nuevo como ese niño de 7 años que se aferraba a la sábana sin moverse. Pero ahora era un hombre. Un adulto. Capaz de razonar, de buscar respuestas, de enfrentar la verdad. O eso me repetía. Al día siguiente fui al centro médico donde trataron a mi madre los últimos años. Sabía que había tenido episodios de confusión en sus últimos meses, pero nunca nos dijeron más allá de lo que implicaba el cáncer. Me costó convencerlos para acceder a sus registros. Pero lo logré. Y lo que encontré me hizo tambalear. Mi madre había sido diagnosticada años antes con trastorno delirante persistente. Silencioso. Crónico. Sin brotes visibles a simple vista, pero con ideas fijas, firmes, alimentadas por su historia personal. Su expediente decía que rechazó tratamiento. Que se negó a la medicación. Que insistía en estar bien. Que solo tenía miedo de que le pase lo mismo que a su hermano. Su hermano. Caleb. Volví a buscar en los registros públicos. Encontré algo más detallado que lo que recordaba de boca de mis tíos. Caleb había muerto cuando tenía 11 años. Según el informe oficial, se cayó por las escaleras del sótano en casa de los abuelos. Un accidente. Pero en el expediente forense había una nota que me descompuso. El niño presentaba signos de haber estado encerrado o escondido por periodos prolongados. Arañazos en los antebrazos. Desnutrición leve.
posible negligencia o intento de ocultamiento previo al incidente. La causa oficial fue accidente. Pero había más. Una declaración anexa. La madre, mi abuela, afirmaba que Caleb tenía episodios extraños. Que hablaba solo. Que se escondía bajo las camas. Que decía que alguien lo observaba por las noches. ¿Te suena familiar? A mí también. Empecé a entender. Mi madre creció viendo a su hermano perder el control de la realidad. O tal vez, creía que él estaba siendo acechado por algo. Y cuando lo perdió, ese miedo nunca se fue. Solo cambió de objetivo. Yo. Era su forma de protegerme. De intentar que no me pasara lo mismo. ¿Y si en lugar de esconderse por miedo, se escondía para mantenerme vigilado? ¿Para evitar que yo terminara como Caleb? Me pregunté si todo, los golpes bajo la cama, las risitas, los susurros, eran parte de su sistema de protección mental. Como una rutina. Una obsesión que se alimentaba de sí misma. Y la pregunta más importante. ¿Qué hizo conmigo cuando era niño y no lo recuerdo? Volví a la caja con sus cosas. Busqué entre papeles hasta encontrar una carpeta con dibujos. Dibujos míos. Hechos con crayones. Firmados con mi nombre. Pero eran extraños. Niños con los ojos tachados. Figuras detrás de las ventanas. Una cama, y una sombra debajo. Y en uno de ellos, una figura femenina, grande, de rodillas, bajo una cama, con un niño arriba, dormido. Lo firmé cuando tenía 7 años. Lo sabía. Sabía que ella estaba allí. Sabía que algo no estaba bien. Y sin embargo, nunca pude explicarlo. Lo más duro fue darme cuenta de que durante años cargué con un miedo que no era mío. Era el miedo de ella. Su trauma. Su delirio. Transmitido como un veneno lento, noche tras noche. Me quise convencer de que todo había terminado con su muerte. Pero no fue así. Porque esa noche, mientras intentaba dormir, me quedé mirando el techo, en silencio total. Y sin darme cuenta, comencé a contar los golpes en mi cabeza. 3. 2. 4. Una parte de mí, aún espera el sonido bajo el colchón. Una parte de mí, la extraña. Y ahí entendí lo peor. Cuando creces con miedo, no lo superas. Solo aprendes a dormir con él.